Una vez revisada la definición de lo que es un lípido, que sería la segunda biomolécula que vamos a estudiar, habíamos visto la clasificación y al final nos quedamos en una clasificación en la cual vamos a ver de inicio lo que vienen siendo los ácidos grasos, que son una de las partes fundamentales dentro de lo que vienen siendo los lípidos. Los ácidos grasos van a ser ácidos carboxílicos no ramificados, que pueden ser saturados o insaturados, y que van a tener un número par de átomos de carbono entre 12 y 20 carbonos. El grupo funcional principal, lo tenemos aquí mencionado, van a ser ácidos carboxílicos y van a ser limitados entre 12 y 20 carbonos. Entonces vamos a tener una limitación en la cantidad de ácidos grasos que podemos tener, aunque la presencia de un doble enlace que vamos a ver más adelante, que es una molécula insaturada, me va a poder dar varios ejemplos o diversas variantes. Esta es la fórmula general de un ácido graso. Podemos observar que en la parte derecha tenemos lo que viene siendo el grupo carboxilo, el ácido carboxílico. Después tenemos en el otro extremo un grupo metilo y vamos a tener también carbonos que pueden tener enlaces sencillos o enlaces dobles, dependiendo si son saturados o insaturados, y por eso viene esta N. Sin embargo, la sumatoria de todos los carbonos deben de ser entre 12 y 20. Aquí tenemos un carbón, aquí tenemos dos carbonos y la cantidad de N debe de ser tal que el número quede entre 12 y 20. Pueden ser 10, pueden ser 12, 14 o 18 carbonos para poder completar este rango. Como se mencionaba en la definición, los ácidos carboxílicos se pueden clasificar en dos grupos. Los primeros de ellos serían los saturados. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente van a tener enlaces sencillos o enlaces simples entre los átomos de carbono. De esta forma, todos los carbonos van a tener la máxima cantidad posible de hidrógenos y por eso se dice que están saturados. Entre ejemplos tenemos el ácido graso de 14 carbonos, que es el mirístico, el palmítico de 16 y el esteárico de 18. Recordar que estos nombres que están aquí son nombres comunes, no van a ser la nomenclatura que vamos a ver más adelante, sino que son nombres que se conocen en la jerga común. Esta es la estructura de un ácido graso. Por ejemplo, aquí tenemos el ácido palmítico, que es el que tiene 16 carbonos. Podemos notar en la parte inferior que tenemos 14, 15 y 16 carbonos. Y aquí está presente el grupo carboxilo. Vemos la estructura también en modelo de esferas, cómo se representaría, y una estructura semidesarrollada o más bien desarrollada en la cual se indican todos los hidrógenos. Como está cubierto por hidrógenos de todos lados, entonces es un compuesto saturado. Y en el extremo derecho tenemos el ácido carboxílico, que sería el grupo funcional. Tenemos también los ácidos grasos insaturados, que su característica principal es que va a tener uno o más dobles enlaces en su cadena y por lo tanto no va a estar llena de hidrógenos. Estas moléculas tienen una característica principal, es que presentan lo que se denomina como codos. ¿Qué es un codo? Va a ser un cambio en la dirección que va a tener la molécula en el lugar donde aparece un doble enlace. Más adelante en la imagen lo vamos a observar. Ejemplo de ellos tenemos el ácido leico, que es un lípido que va a tener 18 carbonos y un doble enlace, o el ácido linoleico, que va a tener 18 carbonos y dos dobles enlaces. Aquí podemos observar la presencia del doble enlace y vemos cómo la molécula se dobla, formando lo que en este caso llamaríamos un codo. Este es el ejemplo del ácido palmitoleico, que va a tener un solo doble enlace. Aquí tenemos otra imagen donde se compara un ácido graso saturado con un ácido graso insaturado y la presencia del doble enlace donde se forma el codo. Y del lado derecho, otra vez, tenemos el grupo funcional, que sería un ácido carboxílico en ambas moléculas. Por último, vamos a analizar en este video las propiedades de los ácidos grasos. Básicamente van a ser dos propiedades. La primera de ellas es la solubilidad. Debido a que poseen dos partes, los ácidos grasos van a tener una zona que se llama hidrófila, es decir, que se puede disolver en agua, que en este caso sería el extremo derecho, el grupo carboxilo, pero también van a tener una zona lipófila. Esto quiere decir que va a ser disuelta en grasas o en similares. Esta cadena ya sabemos que puede tener grupos metileno, que sería doble enlace, o grupos metilo, que serían enlaces sencillos. Aquí tenemos la definición. A este tipo de moléculas se les va a llamar moléculas anfipáticas. ¿Qué es una molécula anfipática? Es una molécula que posee una parte soluble en grasa, una parte hidrofóbica que le tiene miedo al agua pero que es soluble en otros solventes, y una parte hidrofílica, es decir, que es soluble en agua. Esto me va a permitir la segunda propiedad de los ácidos grasos,
que sería la asociación. En este caso, la asociación lo que me dice es que los ácidos grasos van a tener tres formas de representarse o de asociarse. La primera de ellas es la monocapa, en la cual el círculo rojo representa la parte hidrofílica, es decir, la que sí es soluble en agua, y la parte de aquí arriba representa la parte hidrofóbica, que es la que no es soluble en agua, por lo tanto se pueden acomodar de esta manera y por esa razón, por ejemplo, muchos ácidos grasos flotan en el agua, por esta característica. Otra característica que se puede presentar, que vamos a tener principalmente en moléculas de grasa pesadas, va a ser la formación de micelas, que son como esferas o círculos en donde la parte soluble en agua está formando una circunferencia y dentro de esa circunferencia vamos a tener la parte grasosa o la parte grasa. Esta estructura la comparten muchos jabones y también lo vamos a ver más adelante. Y la tercera de ellas sería lo que viene siendo la bicapa. ¿Qué es la bicapa? Es cuando un ácido graso se acomoda de tal forma que en los extremos vamos a tener las partes hidrofílicas, solubles en agua, y en la parte del medio vamos a tener la grasa o la parte hidrófoba. Esta estructura se presenta principalmente en las bacterias o en algunas células, que es lo que se conoce como la membrana bilipídica.